a hablar de algunas lecciones que podemos aprender durante el tiempo de Semana Santa. Y yo sé que es una época en la cual en América Latina, como latinoamericanos, es muy celebrada. Pero si usted está aquí y ha estado en los últimos años en este país, se da cuenta que no hay mucha celebración. Y yo sé que una de las celebraciones que quisiéramos es que ojalá el Jueves Santo no se trabaje y el viernes tampoco, ¿verdad? Como ocurre en muchos de nuestros países. Pero aquí es como si nada, aunque en realidad no es así. Y el gran evento en realidad es cuando se celebra la resurrección, o sea, en este caso el 1 de abril. Y con cierta razón, porque o sea, la Semana Santa no es una cosa buenísima a no ser que celebramos la resurrección, ¿verdad? Y a veces se nos olvida esto y quizás no ponemos mucho énfasis. Entonces lo que estamos viendo es cuando el apóstol San Pablo llega a la iglesia de Corinto, una iglesia como la nuestra, sin problemas, lleno de hermanos preciosos como nosotros, ¿cierto? Comelones que ni se diga, no. Hoy es mi casa, es su casa y en muchos de ustedes tienen una comida, voy a decir en algunos casos, increíble. Algunos de ustedes, como yo, no necesitamos mucho de esto, sin embargo hay que comer. Pero uno de los problemas en esta iglesia es que estos hermanos en realidad tenían serios problemas. Pablo en una ocasión dice, está bien que se den los problemas, porque en los problemas se va a revelar los que en verdad son hijos de Dios. Y qué interesante que el apóstol dice eso, porque a veces pensamos que en la iglesia no debiera haber problemas. Por alguna razón pensamos que ir a la iglesia o estar en una iglesia o ser miembro de una iglesia es como estar en el cielo. Y si somos miembros de Grace Way, ¿cuántos nos hemos dado cuenta que esto no es el cielo? Algunos todavía lo creen, pero no, porque somos seres humanos, traemos y tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa y habrá problemas. Ninguna persona aquí esta mañana puede sentarse y decir, oh, yo no tengo ningún problema, porque le vamos a decir, mentiroso, mentirosa. Todos, sin excepción, tenemos ciertos problemas. La bendición como hijos de Dios es que en cada problema hay solución. Pero ¿no es cierto que entre más usted piensa en el problema, menos ve la solución? Y como hablaba esta mañana el pastor Tim, el enemigo, Satanás, quiere que pienses que eres víctima y no victorioso. Ay, pobrecito yo. ¿Cuál fue la última vez que usted dijo eso? Ay, pobrecito yo, nadie me quiere. A ver, ¿cuál fue Ninguno de ustedes nunca ha pensado eso. La gran mayoría, ¿no es cierto? Nadie me quiere, nadie me ama. Y eso es una mentira del diablo. Porque Dios nos ama. Y es increíble lo que Él desea. El problema es que no vamos a Él. Y esta iglesia tenía muchos problemas. Entonces, hoy vamos a recordar las cosas que el apóstol les ayuda a ellos celebrando la Santa Cena, la comunión, que es donde hace dos o tres domingos la celebramos. Y la idea es recordar lo que el Señor Jesucristo hizo, por así decirlo, lo que pasó en la Semana Santa. Entonces, vamos a ir ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11. Y el apóstol empieza diciendo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y si ustedes recuerdan, la primera lección que aprendimos la semana pasada fue el hecho de recordar.
Pablo tiene que ayudar a esta iglesia a recordar lo que ellos son en Cristo para que dejen los problemas que están teniendo. Muchas veces los problemas nos desvían de entender y de saber lo que es nuestro Dios. Y por eso dije antes, cuando usted se concentra en sus problemas, no ve otra cosa. ¿Conoce el dicho que dice, no se ahogue en un vaso de agua? La idea es que usted se concentra tanto en su problema que de pronto no ve salida, no ve solución. Un gran filósofo dijo, si tienes un problema y tienes solución, ¿de qué te preocupas? Pero también dijo, si tienes un problema y no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y la ventaja nuestra como hijos de Dios, tenemos que recordar que tenemos un Dios que hizo grandes cosas por nosotros. Recuerde y aprecie lo que Dios hizo por usted. Yo creo que en este siglo nosotros hemos aprendido a ser personas muy ingratas. Todo lo que nos va mal en la vida reclamamos a Dios. ¿Y por qué me pasa esto? Cuando usted estaba joven en la escuela, en la secundaria, recuerde, y se medio enamoró de un muchachito, y cuando él pasaba por ahí su corazón, usted sentía que se le iba a salir. Bueno, todavía está viva, todavía está vivo, no se le ha salido. Pero de pronto este muchacho le dice, no más, no quiero nada contigo. Esa pobre muchacha siente que se le acabó el mundo. ¡Me voy a morir! Llegamos a veces hasta extremos. Y yo sé que la primera vez que eso pasa puede ser catastrófico. Pero como a veces los padres nos dicen a nosotros, no es el fin del mundo. Pero la emoción se ve involucrada. Y digo esto porque lo primero que pensamos es quejarnos contra Dios. Pasa un asunto que no me gusta en mi trabajo y soy perjudicado y entonces decimos, ¿por qué Dios permites eso? ¿Por qué Dios permites eso? ¿Por qué? Siempre queremos echar la culpa a alguien, y también esto el pastor Tim lo mencionaba esta mañana, porque así aprendemos a ser víctimas. Yo nunca tengo la culpa de nada, son los otros. Y recuerde, eso fue desde el Edén. Dios busca a Adán, Adán, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no? Y en vez de él aceptar como buen hombre, ¿verdad? Sí, Señor, te desobedecí. ¿O no? ¿Qué hizo? La mujer que tú me diste. Y desde entonces estamos echando la culpa a otros. Porque va a Eva, y Eva, en vez de aceptar que fue engañada y comió del árbol, ¿qué hizo? La serpiente. Entonces, es muy común que hagamos nosotros lo mismo. Pero la primera lección que aprendimos la semana pasada es, aprecie lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Cristo murió como un villano. La muerte en la cruz en aquellos tiempos significaba humillación. Significaba que era un criminal. Significaba que era lo peor de la sociedad. Así crucificaban a las personas que eran condenadas a muerte. ¿Merecía Cristo morir en la cruz del Calvario? No. ¿Hizo algo para morir en la cruz del Calvario? No. Pero murió. Murió. Por usted y por mí. ¿Usted que piensa que nadie tiene interés en usted? ¿Usted que cree que nadie le importa su vida? ¿Usted que piensa que es el único y que nadie, pobrecito usted? Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por usted. ¡Wow! Sin embargo, ¿qué es nuestro pensar? O tal vez lo sabemos, pero pronto lo olvidamos.
Dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, una de las cosas que Cristo está haciendo cuando está enseñando, en este caso el apóstol San Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, les está recordando, tenemos que recordar a nuestro Señor. En aquellos días era muy común tener pan y vino en las comidas, y entonces había con cierta frecuencia que podíamos dar gracias a Dios. Pero hermanos, ¿cuántas veces de veras damos gracias a Dios? Oh, sí, damos gracias a Dios por los tacos que me voy a comer. Voy a dar gracias a Dios por las pupusas que me como, por los plátanos que me voy a comer, por ese steak T-bone que me voy a comer ahora. Pero dar gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que por Él es que tienes vida, que por Él es que yo puedo llamarlo, eres mi amigo fiel, como cantamos. Se nos olvida. Versículo 25 lo vuelve a decir, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto que por mi sangre, en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Entonces somos llamados a recordar lo que nuestro gran Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiera Dios que esta Semana Santa no sea una Semana Santa más y vayamos celebrando los ritos nada más. En 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 20 específicamente, mire lo que dice Pablo a esta iglesia. Les tiene que recordar a ellos en el capítulo 6, antes de llegar al 11, y les dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. El Señor, Dios pagó un precio increíble en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y usted dice, ¿yo no valgo nada? Interesante que a veces los niños se enojan con sus padres y es una de las cosas que les dicen, ¿verdad? ¡Ya no me quiere! O también le dicen en algunos casos, ¡te odio! Y la pobre mamá se desarma, ¡ay, mi hijo me odia! Y a veces dicen estas cosas si ni siquiera las están pensando, porque su lengua no está conectada a su cerebro. Y están diciendo, como diríamos, y una palabra fuerte, estupideces, tonterías, porque estamos enojados. Y cuando uno está enojado, lo que uno quiere hacer es que herir a otros, herirlos bien profundamente. Pero dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¡Wow! ¡Tremendo! Por eso una de mis responsabilidades como pastor, la Biblia nos enseña que tenemos que velar por las ovejas. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, mire lo que dice, capítulo 20, libro de Hechos, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, parte de mi tarea como pastor es ayudarles a recordar lo que Dios ha hecho. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros vamos a la Biblia y leemos para estar recordando lo que Dios hizo? Si no fuera porque alguien nos los recuerda, ¿qué hacemos? Se nos olvida. Se nos olvida. ¿Alguna vez se ha amarrado un hilo? Claro, esto quizás ya no se usa, pero en aquellos días, cuando éramos jóvenes, algunos se amarraban un hilo aquí, se hacían un anillo de hilo para recordar algo. El problema es que después decían, ¿y por qué me lo puse? ¿Verdad? Hoy día tenemos teléfonos y tenemos programas y tenemos apps que pudiéramos decir, llámame. Alexa, ¿conocen a Alexa? Alexa, llámame cuando se me olvidó algo. O a Siri, ¿verdad? Siri, recuérdame algo. No hay ninguna versión masculina. Porque Alexa y Siri, ¿ah? No va, son solo, ok. Solo estoy mencionándolo. La cual él ganó por su propia sangre. Quiero que recordemos algunas cosas. Cuando usted diga, no puedo resolver las cosas, Dios escribió en el libro de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dices, no puedo resolver, Dios te dice, yo te doy instrucciones. Calma. No te desesperes. Cuando usted diga, es imposible, Dios te dice, en Lucas 18, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Wow. Pero se nos olvida, ¿no? No, es imposible que eso pase. Es imposible esto, es imposible lo otro. Para Dios no hay nada imposible. Cuando usted diga, oh, me siento solo. ¿Ha notado que uno puede estar rodeado por un montón de gente, sin embargo, sentirse solo, sentirse sola? En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor nos recuerda, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Wow! Y usted dice, no, yo estoy solo, yo estoy sola, nadie me quiere. Dios te recuerda, ahí estoy contigo. El problema es que no pones atención. Estás tan distraído, tan distraída. Es que en realidad yo no lo puedo hacer. Pablo escribió a los hermanos de Filipos y les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conozco un niño que ya es un hombre casado, quizás anda ahí ya ahora por los 35 por ahí. Pero yo lo conocí cuando era un niño y cuando él tenía 2 años, escasamente 3 años, sus papás lo ponían a comer en lo que llamamos la sillita alta, ¿verdad? Todas esas sillitas que ponemos cuando el niño empieza a comer solo. Y él quería salirse de esta silla y no podía, y ahí estaba luchando, ¿verdad? Quería salir y no podía, pero de pronto el papá lo oye que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había estado aprendiendo versículos de memoria. Si un niño de 2, escasos 3 años puede aplicar eso a su vida, ¿qué de nosotros? Cuando decimos, no, yo no puedo, estoy listo para tirar la toalla. Dios dice, dígame dónde la va a tirar para ir a recogerla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces decimos, no merezco el perdón. Y con cierta razón podemos decir esto. Sin embargo, Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¡Wow! No hay pecado que Dios diga no te puedo perdonar. Somos nosotros los que creemos eso. Es el diablo, es nuestro enemigo. Y dice, oh, ¿cómo te va a perdonar Dios? ¿Qué va? ¿Eso hiciste? Oh, no. Dios no te puede perdonar. ¿Quién dice eso? Dios dice, yo te perdono. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. ¡Wow! Cuando usted diga, tengo miedo. El profeta Isaías escribió en el capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y uno lo puede ver a través de toda la palabra de Dios, cómo Él estuvo al lado de su pueblo, a pesar de ser un pueblo completamente infiel a Él. Y esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Cuando usted diga estoy cansado, ya no puedo más. Él escribe en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vivimos en un mundo que es tan rápido, que hay tantas cosas, que es fácil sentirse agobiado si yo no estoy recordando lo que es mi Dios. Cuando usted diga nadie me quiere, como lo mencioné antes, Él escribió ese famoso versículo que todos usamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted habita en el mundo, ¿no? Entonces puedo yo poner mi nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Carlos. Porque de tal manera amó Dios a Juana, a Rasputín, un nombre bonito para un bebé.
Cuando usted diga, no tengo lo suficiente para mi casa, ay, qué barbaridad esta situación tan difícil, no tengo lo suficiente. Jesús, hablando a sus discípulos, les escribe en Mateo 6, mirad las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego note la pregunta que Él mismo les hace, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, ¿de qué se quejan de que no tienen o que no van a poder comer? Él promete que va a proveer. Seamos honestos, cuando hablamos de esta área, ay, pero es que hay que pagar los biles, las cuentas. Sí, pero ¿quién te dice que tú necesitas un televisor de ese tamaño en tu casa que te cuesta $10,000 y después dice, tengo que pagar los biles? Ese es el problema que tenemos nosotros. Vamos y gastamos y después, Señor, tienes que proveer. No, porque Él dice que Él provee ¿qué? Lo que necesitas, no lo que quieres o lo que se te antoja. ¿Hay pecado entonces querer tener un carro nuevo? Por supuesto que no. Pero a veces tu cuenta bancaria te dice, no puedes ahora, ¿cierto? ¿Pero qué haces? Lo pongo en la tarjeta. ¡Ay, está en baratillo! Entonces va y usa la tarjeta. Y cuando terminas de pagar, ¿dónde estaba el baratillo? Pagaste 3 veces lo que valía. No te preocupes, dice. Yo te proveo de todo lo que necesitas. Es importante recordar lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Es importante recordar que Él está ahí listo para ayudarnos. El asunto es si tú quieres. Él está dispuesto. Durante esta época que nos estamos acercando al tiempo de la resurrección, al tiempo de la Semana Santa, empieza a hacer una lista de las cosas por las cuales puedes dar gracias a Dios. Mire a su vecino, tal vez no conoce a su vecino, entonces no le puede dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿tienes al esposo o a la esposa? Tengo que darle gracias a Dios, ¿sí? Yo sé que quizás estás en una etapa en que no estoy seguro si darle gracias a Dios, pero bien puedes. Los hijos que Dios te ha dado, la bendición de que eres padre, madre, pero solemos quejarnos más de lo que damos gracias a Dios. Empieza a hacer una lista, porque lo que Dios desea es que seamos gente agradecida y recordemos. Veamos algunas de las instrucciones que quizás Dios nos da para recordar. En el versículo 23 dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y luego dice, y habiendo dado gracias, lo partió. La segunda lección que aprendimos la semana pasada es que aprendimos a dar gracias a Dios, o que debemos dar gracias a Dios en medio de momentos dificilísimos en nuestra vida. Jesucristo dice, tomó el pan y habiendo dado gracias. Y recuerden que les hablé la semana pasada que en ese momento, días después, Él está yendo a la cruz del Calvario a morir. Él sabe lo que viene. Sin embargo, ¿qué dice? Gracias. Wow. Sin embargo, dijo, doy gracias. La actitud del Señor Jesucristo es dar gracias a su Padre. Si usted está familiarizado con esta historia, con lo que el Señor Jesucristo pasó, usted va a recordar que en 3 ocasiones específicamente, Cristo pidió a su Padre y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, yo no quisiera ir a la cruz, pero que sea hecha tu voluntad. Como hijos de Dios, a veces decimos a Dios, sí, Señor, yo no quisiera eso. Por favor. Todos nosotros, creo, sin excepción, si tuviéramos el poder en nosotros, pudiéramos decir, yo no quiero sufrir. ¿Y quién quiere sufrir? De veras, hay alguien esta mañana que dice,
yo estoy dispuesto a sufrir, quiero sufrir, a no ser que se esté voluntarizando para ir a la guerra. Pero la mayoría de nosotros, si podemos escoger, vamos a escoger una trayectoria en nuestras vidas en la cual no haya sufrimiento alguna. Pero eso es imposible. Vivimos un mundo de pecado en donde el enemigo de Dios, nuestro enemigo, desea lo peor para ti y te va a convencer de que no vales para nada, de que no mereces nada y que eres una víctima en vez de un victorioso. Eso es lo que Satanás siempre va a hacer. Y lo triste es que va a usar a veces gente que conocemos. Pero hasta el último minuto, el Señor Jesucristo aprovecha para enseñar a sus discípulos que den gracias. Con una actitud de gratitud, sabiendo lo que le viene y el sufrimiento que va a enfrentar, da gracias a su Dios. Esa fue la segunda lección que aprendimos la semana pasada. ¿Das gracias a Dios en medio de la situación que te encuentras ahorita? Si tuviéramos el poder la cambiaríamos, ¿cierto? Puede ser un problema físico, finanzas, cuestiones en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, qué sé yo. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 24 dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él está enseñándoles a ellos que ese pan que partió, eso fue lo que pasó con su cuerpo. Eso es lo que iba a pasar con su cuerpo. En el caso de Pablo, lo que pasó con Cristo. Pero si usted va a los evangelios, va a leer que Cristo lo está diciendo. Y diciéndole, esto es lo que va a pasar. Y lo estoy haciendo porque les amo. Lo estoy haciendo porque es lo que Dios quiere. ¡Wow! El cuerpo de Jesús representaba el gran misterio de toda su vida encarnada, toda su enseñanza, ministerio y obra. Y les dice, tomad, comed. En otras palabras, acepten lo que yo he hecho en la cruz del Calvario. Sí, hay personas que han oído de Cristo, hay personas que han oído el Evangelio y todavía lo rechazan. Y dicen, no creo. ¿Podemos obligar a una persona que crea? Por supuesto que no. Hay mucha gente que oye y sabe del amor de Dios y aún lo rechazan. ¿Podemos obligarles? No. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Orar, que Dios les convenza de su necesidad. Tomad, comed, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él les está diciendo, me hice hombre por vosotros. Di el evangelio que Dios, mi Padre, me dijo que lo hiciera. Sufrí por ustedes y voy a morir por ustedes. Y lo hizo. Y lo hizo. Haced esto en memoria de mí. En otras palabras, no lo hagan por rito. No lo hagan porque todos los otros lo hacen. No lo hagamos porque es lo que hay que hacer y empezamos a repetir oraciones como loros. Cada vez que lo hagan, háganlo pensando en lo que hice en la cruz del Calvario. ¿Por qué no empieza a practicar esto cada vez que come? Cada vez que usted ve un pedazo, porque la mayoría de nosotros comemos pan. Bueno, hay unos que en vez de pan comen ¿qué? Tortilla. Y habiendo partido la tortilla, Dios gracias. No, fue el pan. Pero nos puede ayudar a nosotros a entender la gratitud porque tenemos algo que comer, pero más que eso, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque noten lo que dijo antes de que tomaran el vino. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Wow. ¿Por qué? Porque quieren que se enfoquen en lo que Él había hecho en la cruz del Calvario. Ahora, la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, recuerden, todos esos sacrificios que se hicieron fueron un cuadro para representar lo que Cristo Jesús iba a hacer. Por eso, la Biblia nos dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Entonces, si usted entiende lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, Dios está diciéndoles, voy a mandar a mi Hijo a derramar su sangre. Sí, la diferencia del Antiguo Testamento es que esto era un simbolismo. La sangre cubría los pecados, pero una vez que Cristo lo hizo, borró los pecados. Y hay una gran diferencia en eso. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Tenían que hacer muchos sacrificios en el Antiguo Testamento, como simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. Ahora que Cristo murió en la cruz del Calvario, solo una vez para siempre. No tenemos que estar sacrificando para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Si a veces se nos olvida de que Él viene otra vez. Y estamos viviendo como que, ok, estamos en la Semana Santa. Ay, sí, ¿verdad? Pero Él volvió a vivir. El domingo 1 de abril celebramos el hecho de que Él resucitó. Nuestro pastor Tim, el año pasado que él predicó también en la Semana Santa y el domingo de resurrección, él dijo algo que creo que se nos olvidó. Y él dice, debiera ser, en inglés, debiera ser Easter todos los días. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Debemos recordar el hecho de que Cristo resucitó. Porque hay cristianos que viven como si Cristo estuviera muerto. Él vive. Él vive. Y un día va a regresar por nosotros. Por eso dice, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿No era lo del Antiguo Testamento? Ya se venció, ya estoy aquí. Esto es algo nuevo. Ahora, aquí es donde viene la tercera lección que quisiéramos aprender. En el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿cuántas veces? Todas las veces. Yo sé que algunos de ustedes quisieran tener su vino ahí, me invita, para que celebremos esto. Esta copa dice, la muerte del Señor, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? Anunciáis. Entonces ya no es solo recordar, ya no es solo, wow, esto fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Debemos recordarlo siempre, pero también, ¿qué tenemos que hacer? Anunciarlo siempre. Acordarse siempre. Pero tenemos que anunciarlo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La semana pasada, a hoy, el del domingo pasado, ¿cuál es la fecha del domingo pasado? 14, no puede ser 14, hermana. El domingo pasado, nadie se acuerda, nadie tiene almanaque. 11, ¿están seguros? ¿Por qué? Hoy es 19, 18, ¿ah? Claro, 11 más 7, 18, muy bien. Desde el 11 al 18, ¿cuántas veces anunciaste? Diste las nuevas de Cristo. Ahora, no es un examen, no se preocupe, pero les voy a decir algo, nosotros estamos tan ocupados en nuestros asuntos que pensar en anunciar y decirle a otro las buenas nuevas de Cristo Jesús y nos pasa por aquí. ¿Cierto? Interesante porque él dice, debemos estar anunciando la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Por eso me encanta a mí que ojalá nosotros en nuestra iglesia hiciéramos o celebráramos la Santa Cena con más frecuencia. Porque esto nos debe retar. Hemos estado hablando de tanta gente que no conoce a Cristo. Y si vamos a estar anunciando, quiere decir que este lugar no es suficiente. Este lugar, aquí, mucha gente está dejando a veces de venir o no viene más porque dice, si llego, ¿dónde me siento? O tenemos un cuarto allá atrás que sentamos a unos, ¿verdad? Pero no les gusta mucho porque quieren ser parte de todo. Entonces debemos estar orando que Dios nos dé un lugar más grande, ¿o no? Algunos, amén.
Ahora, no es porque queremos ser más, porque ese no es el punto. El asunto es, ¿queremos ver más gente que vaya al cielo con nosotros o no? ¿Cuántos en tu familia están caminando al cielo? ¿Cuántos en tu familia, si Cristo Jesús viniera hoy, no van con nosotros, se quedan? ¿Cuántos? Yo creo que una gran mayoría. Ahora, por favor, ¿verdad? No tienes que ir y predicarles duro y decirle, oye, si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Porque posiblemente no lo van a recibir bien. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero esa no es la manera de decirlo. Y debes empezar por estar orando. Porque ¿qué es lo que ven de Cristo en tu vida? Si es muy fácil anunciar a Cristo, es muy fácil anunciarlo y decir y hablar de Cristo, pero cuando la gente viene y me habla a mí y yo les hablo, ¿verdad? Y casi les quiero cortar la cabeza por la forma en que yo les hablo, o la manera en que yo me enojo, o saben que yo soy un mentiroso, ¿van a querer oír del Cristo que predicas? Mira ese cristianito, miralo ahí tan santito ahí en la iglesia y en la casa. Es un completo ogro. Sería interesante preguntar a sus hijos o a sus mismos familiares. Un hermano un día, y esto porque él me lo confesó, ya no está en nuestra iglesia, así que no se preocupe en investigar quién es, pero dice que él se emborrachó bastante. ¿Saben lo que tenemos aquí en Kansas City? La celebración de Ethnicity. Creo que es en mayo, ¿verdad? De que se celebran las fiestas y hay mucha fiesta de hispano y no sé qué. Este hermano dice que estaba ni se podía parar. Y entonces se fue y se confundió en uno de los kioscos y empezó y dijo, mire, yo quiero una cerveza. O sea, ni podía pronunciar bien. Y entonces la que lo atendió en ese kiosco era una hermana de la iglesia. Hermano, ¿cómo está usted? Dios lo bendiga. Interesante que en medio de la embriaguez como que reconoció. No sé qué pasó en la historia ahí, ¿verdad? Pero no digo esto para decir, wow, hermanos, ¿cuánto tiempo venimos anunciando el amor de Dios para con aquellos que lo necesitan? Kansas City está lleno de gente que no conoce a Cristo, hispanos y no hispanos. ¿Qué vas a hacer esta semana? Oro que Dios te use para anunciar a alguien de Cristo Jesús. Porque lo puedes hacer. El asunto es si lo vas a hacer. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dado vida. Pero esa vida tú quieres que la transmitamos. Señor, tú nos enseñas que en un tiempo como este debemos recordar el hecho de lo que has hecho por nosotros. También tenemos que recordar el hecho de que tú eres nuestro Dios, el único Dios. También estar agradecido aún en las situaciones súper difíciles. Pero también tú deseas que estemos anunciando lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dios, ayúdanos, no solo hoy mismo, pero cada día, cuando nos des oportunidad de poder, oh Padre Celestial, de anunciar lo que tú eres. Aún en actitud de oración, es posible que haya una persona aquí que no conoce a Cristo. Ha oído por años, ha oído por tiempo. Gente le ha hablado de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, no de una religión, porque esas abundan. ¿Conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Alguien esta mañana dice, yo la verdad no conozco a Cristo. Tengo una religión, pero no tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Podemos abrir la Biblia y enseñarte cómo llegar a conocer a Cristo. ¿Alguien esta mañana dice, yo quisiera conocer a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Alguien? Hermano, hermana, quiero animarte a que al salir hoy tomes las oportunidades que Dios te da para anunciar lo que Cristo hizo. Padre, tú nos conoces a cada persona y solo tú puedes convencernos, solo tú puedes hacer que seamos hombres y mujeres agradecidos, que seamos hombres y mujeres dispuestos a anunciar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario.
Y durante este tiempo, acercándonos al día de resurrección, Dios, ayúdanos a recordar estas cosas. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.